Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje, sana doctrina, palabra del Señor. Hoy se viene un capítulo tremendo, maravilloso, acabo de finalizar hace unos minutos, hermanos amados, y fue tremendo. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, las copas de ira, estas 7 copas que ya venían siendo anunciadas en el capítulo anterior por los ángeles. Bueno, no tiene mucha interpretación, pero sí fue de mucha edificación. Espero que lo disfruten. 16 capítulo de Apocalipsis, las copas de ira, versículo 1, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues es lo que merecen. 7. También oí a otro, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. 9, y los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene por sobre estas plagas, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió en tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 13. Y al salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, versículo 15, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel, versículo 17, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra. Un terremoto tan grande el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, versículo 19, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por toda la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ok, dada la lectura, hermanos, volvemos al versículo 1. Con relación a las copas de ira, si se dan cuenta, esto ya es el cumplimiento, es la parte final, ya pasaron los sellos, pasaron las trompetas, y acá se está dando lugar el cumplimiento de lo que son el día de la ira de nuestro Dios. No hay mucha interpretación que darle a todo este capítulo, a pesar que voy leyendo cada uno de estos versículos. Básicamente lo que vamos a ir viendo
En la concordancia, es que esto no es primera vez que ocurre, al menos de esta manera va a ser la primera, no ha pasado nunca, pero esto, de alguna manera, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento fue una sombra. No sé si pudieron darse cuenta, como fuimos desarrollando cada uno de estos versículos, tiene que ver con lo que ocurrió con la salida del pueblo de nuestro Señor, ¿sí? El pueblo hebreo, del éxodo, de la salida de Egipto. ¿Cuál es el punto? Que constantemente lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Muchas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento apuntan a lo que va a ocurrir en este tiempo profético y escatológico. Tiempo que pareciera que está como por allá, ¿no? Sí, como que está lejos, como que esto es película, como que esto es Hollywood, hermano, y esto se va a vivir. Esto lo van a vivir todas aquellas personas que han rechazado a nuestro Salvador Jesucristo, han rechazado el Evangelio. Acá la iglesia ya no está hace mucho rato. Sí que pueden haber cosas que de pronto le pueden confundir por palabras que aparecen, pero siempre cuando nosotros estudiamos una doctrina tenemos que abordarlo con respecto a todos los pasajes y ver cuál tiene más fundamento. ¿Cuáles son los pasajes que abordan más, por ejemplo, el hecho de que la iglesia esté o no esté en todo este periodo? Lo digo porque hay gente que piensa que el arrebatamiento, opción número uno, no es real, no existe, no hay tal cosa, y hay otros que sí. Para los que dicen que sí, también hay tres teorías: antes, en medio o posterior a este periodo de tribulación. Antes de los 7 años, en medio de los 7 años o posterior a los 7 años. Si nos damos cuenta, esto es posterior a los 7 años, esto ya es el cumplimiento de los 7 años, que es la profecía de Daniel capítulo 9, donde a Daniel se le entrega esta visión de las 70 semanas y queda una pendiente, y es la semana que debería comenzar con la tribulación. Mencionar también, aunque voy a hacer un resumen el día viernes con todo lo que hemos ido estudiando estos días, todo lo que ha sido Apocalipsis, básicamente, pero principalmente lo que hemos estudiado estos días, esta semanita desde el domingo. Pero igual lo quiero mencionar. La iglesia es arrebatada en medio de la tribulación. Esto es gran tribulación, acá la iglesia no está. No obstante, a pesar de toda la situación, de todo el quebranto de la ira, de las cosas que están ocurriendo, de lo que se ha desatado con los sellos, de lo que se ha desatado con las trompetas y de lo que está ocurriendo acá con las copas de ira, esta gran tribulación, aún así va a haber salvación, ¿sí? Hasta los ángeles van a predicar, dice la palabra. Entonces, comenzando a desarrollar cada uno de estos versículos, leemos. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Esta es una orden que sale de nuestro Dios. Dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, nótese, el primero, aquí comienza ya la primera copa, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, ya destaca acá la palabra en este versículo 2, que es sobre aquellos que han hecho lo malo y perverso. Mire, aquellos que han rechazado, esto está en 2 Tesalonicenses. Bueno, la palabra dice que les envía un poder engañoso para que crean la maldad. Eso significa que, y también la Biblia nos dice que aquellos que están constantemente en pecado, que no se arrepienten de su vida, no se arrepienten de sus obras de pecado, el Señor los entrega a la concupiscencia, hermanos. Hay ejemplos de esto en la palabra. Yo siempre menciono a Saúl, el primer rey de Israel, el cual en el capítulo 10 la palabra dice que Dios transforma, que mudó su corazón. Es lo que ocurre con cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y conocemos el Evangelio, cuando el Señor seduce nuestro corazón, seduce nuestra vida, como dice el Salmo 16:6, mi versículo favorito: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la edad que me ha tocado. Como dijo el profeta Jeremías: me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Somos seducidos por el amor de Dios. Él nos alcanza. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado y recibimos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Pero hay gente que ha escuchado el Evangelio, hay gente que se le ha llamado una y otra vez. Hay muchas formas en las cuales Dios se le ha manifestado al mundo, aún al pueblo judío, al pueblo hebreo. El Señor se les manifestó, caminó en Tierra Santa y lo rechazaron.
Y eso tiene que ver con el corazón mal y perverso. ¿Por qué? Porque la gente ama más las tinieblas. La gente ama más el pecado, hermanos, que la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Saben? El Evangelio no es para cualquiera. Ser cristiano, que pareciera sonar algo súper sencillo, algo fácil. Hermano, no es sencillo ser cristiano. La Biblia nos habla de dejar todo el ego, dejar aquella vanidad, dejar aquellas cosas que son un deleite para nuestra vida, pero que tenemos que hacernos siervos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entregarnos constantemente hacia la voluntad de aquel que nos llamó a la luz admirable. Y el camino del cristianismo es un camino angosto, la palabra lo dice. No solo el camino es angosto, sino la puerta angosta. Pero hay gente que la ha rechazado. Y han tenido muchos años, muchas oportunidades en las cuales Dios manifiesta su amor y aún así le rechazan. Para llegar a esta instancia, para llegar al tiempo de la gran tribulación, la única manera es rechazando el Evangelio, y para tener la marca de la bestia es rechazando aún más, a conciencia y sabiendo, hermano, porque la iglesia viene predicando constantemente la marca de la bestia, no pueden negarlo, de que esto es una realidad. Y van a tener que ser parte de estas dos bestias, ¿sí? La primera bestia, el cual será la alianza de estas dos naciones, y la segunda bestia, el cual se llama falso profeta en Apocalipsis, que llama a adorar esta imagen, a ponerse la marca de la bestia. Entonces, estas personas que están recibiendo este juicio, vamos a ver cómo así la palabra lo destaca, es un justo juicio. Es el juicio para aquellos que hacen lo malo y lo perverso. Eso es lo que está ocurriendo. Y aquí la palabra lo declara. Dice, para los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Éxodo 9:10 dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo en esta primera copa derramada. En Éxodo capítulo 9, versículo 10, es la sombra de lo que va a acontecer en la gran tribulación. Y el Señor lo dice en su palabra. Esto lo dejó para conocimiento de todas las naciones, para que todos supieran que Él es el Dios poderoso, que es amoroso, que es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero fuego consumidor. ¿Y de su ira quién escapará? Bendito sea el Señor. De alguna manera, hermanos, esta palabra es para capacitarnos a la iglesia, que el evangelio tiene que ser el evangelio es amor, el evangelio es justicia, lo mencioné hace un momento, el evangelio es Jesucristo, es bondad, es misericordia, pero el evangelio también es escapar de esto, y la única manera de escapar de esto no es por leyes, no es guardando Torá, no es guardando Shabbat, no es comiendo kosher, no es celebrando fiestas bíblicas, no, hermano, nada por lo que usted y yo podamos hacer. La única manera de ser salvo es en Cristo Jesús. Él lo hizo todo. Ahora, el resto lo hacemos porque somos sus hijos. Si usted quiere guardar Shabbat, hermano, hágalo. Problema suyo. No pasa nada. Yo no guardo Shabbat. No es necesario, porque estoy toda la semana constantemente en el Espíritu de mi Señor, obrando, pensando, meditando en su palabra, leyendo la Biblia en oración, predicando el Evangelio con quien me encuentro por delante. Esa es la vida que Dios desea, no dentro de cuatro paredes. Usted quiere celebrar fiestas bíblicas que son maravillosas y muy lindas, realícelas. Hermano, a usted le complica comer cerdo, no coma. Pero no crea que porque guarda Shabbat, porque celebra fiestas bíblicas, porque come kosher, usted es más santo que el resto. Usted no es más santo que el resto porque usted va todos los domingos a la iglesia. Conozco personas, hermano, que tienen una palabra de bendición en sus labios, que Dios le usa con fuego, con poder, con autoridad, con denuedo, una palabra rema poderosa de parte del Espíritu, y no se congregan todos los domingos en una iglesia. Conozco personas que van todos los domingos, van 3, 4 veces al culto a la semana, no se pierden tiempo de oración, hermano, pero con la misma boca con que bendicen a Dios, maldicen al resto, hablando mal y por la espalda. ¿De qué sirve entonces? Quitemos esa religiosidad, ese legalismo. Por favor, se lo ruego. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. ¡Uah! Y murió todo ser vivo que había en el mar. 1/3 de la vida marina ya había muerto en el capítulo 8, versículo 9. No sé si lo recuerdan. En una primera instancia, ¿sí? En los sellos, se quería obrar en el mar, y el ángel le dice, tranquilo, tienen que ser sellados algunos, y ahí está el capítulo 7, los 144,000 sellados. Luego en el capítulo 8, que es el rompimiento del séptimo sello,
La tercera parte, hermano, ¿sabe lo que eso significa? De lo que son todos los seres marinos, la vida del mar es destruida. Sin embargo, acá, en las copas de ira, la palabra dice que ya todo muere. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Acá se está concluyendo, acá está finalizando absolutamente todo. Versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Permítame un segundo, Me confirma mi hermana Cami, le quitó un poquito de saturación a Twitch. Me confirma. Mire, Éxodo 7:17. Así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Se da cuenta que las mismas situaciones que están ocurriendo o que van a ocurrir en la gran tribulación, que están ocurriendo en este capítulo 16, ya tuvieron su sombra en la salida de la esclavitud del pueblo, ¿sí?, hebreo hacia tierra prometida. Versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. 6. Porque por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tanto en tribulación como en gran tribulación va a haber muerte, hermano Cris. Sí. El evangelio no es color de rosas, no es alfombra roja, no es miel sobre hojuelas, no es prosperidad, no es bendición, no es alegría, gozo todo el día, hermano, porque nos va bien en todo y porque Dios se convirtió en el genio de la lámpara mágica en el cual nosotros pedimos, oh buen Dios, concédenos, y Dios tiene que responder a todo un sí. No es eso. La vida del cristiano, hermanos, es un negarse constantemente día tras día por servir en diferentes formas, en diferentes áreas, a diferentes personas. La manifestación del amor, de la alegría, del gozo que tengo al estar en Cristo Jesús es el amar a mi prójimo. 2 mandamientos, dijo nuestro Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, alma, cuerpo, espíritu, con todo. El común denominador de eso es todo. Con ganas, sin ganas, con ánimo, con salud, en enfermedad, con alegría, con tristeza, con economía, con mi familia, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puedo amar a Dios si aborrezco a mi hermano? ¿Cómo puedo amar a Dios? Le voy a dar un consejo. Quite el ego de su vida. Hermanos, entre más ego tenemos, más los vamos a pasar mal como cristianos. Nuestra vida como cristiano, no ser el centro de atención de todo, no. Nuestra vida como cristianos es servir. Servir. ¿Quiere ser el primero? ¿Quiere hacerse notar? Sirva al resto. Esa es la responsabilidad que tenemos. Muchas gracias por esos regalitos. Esa es la responsabilidad que tenemos, hermano. Servir. Estamos para servir, no para ser servidos, para entregar nuestra vida al resto. Y cuando acá la palabra en el versículo 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, ¿será porque derramarán sangre de santos y profetas en tribulación y en gran tribulación? Sí, estos malos y perversos que están siendo juzgados en la gran tribulación son personas despiadadas. Recordemos que la iglesia pasará tribulación. Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. Y dice que seremos asesinados, la iglesia será perseguida. Yo sé que esto puede darles temor a muchos de ustedes. Mi responsabilidad es decirles, anunciarles, porque está en la palabra y si Dios me avisa a mí lo que va a acontecer, mi responsabilidad es enseñarles. Pero hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre y si Él vemos a través de todo lo que ha sido hasta este capítulo 16, cómo Dios ha tenido resguardo, protección de su pueblo, de sus hijos, aún mostrando la misericordia de los judíos, del pueblo hebreo, hermano, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, le crucificaron, le gritaron, crucifíquenlo, soltando a Barrabás, un delincuente, prefiriéndolo por sobre el Mesías.
Y aún así Dios sigue teniendo misericordia. ¿Cuánto más con nosotros, hermanos, que nos hemos entregado todos los días a nuestro Dios, predicando el Evangelio, siendo rechazados por familias, por amigos, siendo rechazados por los mismos judíos? Hermano, vaya a predicar a Jerusalén. Lo van a apedrear los judíos ortodoxos, porque no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Dios tenga misericordia de la nación de Israel, hermano. Pero ¿era por qué? Porque era necesario para que el endurecimiento en parte de su corazón, hermano, Dios nos aceptara, fuésemos aceptos, fuésemos adoptados, usted y yo, la iglesia, Israel espiritual de alguna manera, en Cristo Jesús. Pero la iglesia sufrirá persecución. Ahora, ¿todos van a morir? No, hermano, no todos van a morir. Así como la iglesia al día de hoy sigue sufriendo persecución, sí, todos mueren, no, pero hay cristianos, y quiero que lo sepa, que hay cristianos, hermanos y hermanas, siervos, misioneros, evangelistas, apóstoles, levantando congregaciones en otros lados. No, pero es que necesitan los apóstoles. Saque su cabeza de las cuatro paredes en las cuales usted vive, hermano. Déjese mirarse la nariz simplemente y mire cómo hay gente que sí está actuando, está levantando iglesia en otros lados, está evangelizando en lugares donde se persigue el cristianismo, donde usted no puede ni siquiera nombrar a Cristo. Hay gente entregando su vida y así como están siendo asesinados, en tribulación ocurrirá lo mismo. Ahora tenemos que perseverar. ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos venga y busque y llame a su iglesia y nos arrebate, nos haya haciendo como estamos acá cada día, perseverando, buscando a Dios, glorificándole con pánico, con terror, no confiando en Él, pero mi responsabilidad es anunciarle esto. Porque dentro de ustedes tal vez me dirá, hermano Cris, ¿sabe qué? Me quiero ir a Mongolia a predicar, hermano, Dios les bendiga. Me quiero ir a China, hermano. Pero usted sabe que no se le permite predicar. Sí, mi hermano, yo sé que sí, pero mire, he tenido 2, 3 veces sueños en la noche, Dios me llama a predicar a China. No puedo ser un necio, no puedo simplemente cerrar los ojos al llamado de mi Dios. Hermano, vaya y con el corazón quebrantado, estaré orando por usted, pero hay gente que va a ser asesinada. Hay países que no se está permitiendo, las redes sociales, hermano, no lo están permitiendo. Usted sube contenido pecaminoso, todos se deleitan. Un contenido estúpido, tonto, y la gente a todos les encanta. Pero usted sube una palabra, hermano, una palabra que diga las copas de ira y a la gente no le gusta. Vaya a ver estos pseudos profetas que hay en redes sociales. 2.000, 3.000 personas viéndole, 1.000 personas para aquellos que dicen, Dios, mira, Dios tiene bendición para ti. El Señor me muestra una persona, Juan. ¿Cuántos Juan no hay, hermano? La gente cae en esa tontera, porque la gente eso es lo que busca. Eso es lo que busca, pero usted y yo estamos perseverando día tras día. Y cuando el Señor venga y nos haya así velando, hermano, como las vírgenes sensatas, e incluso ni siquiera durmiendo, predicando, evangelizando, alcanzando a otros, congregándonos. Bendito sea el Señor. Pero va a haber persecución. Y esta gente mala y perversa que está siendo mostrada, que estamos leyendo en este capítulo 16, asesinó a los santos y ha asesinado a los profetas. También tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. No es cualquier tipo de gente. En el Antiguo Testamento persiguieron a los profetas, asesinaron a los profetas. En el Nuevo Testamento, exactamente igual, nada nuevo. ¿Usted cree que eso va a cambiar hoy? ¿Usted cree que eso no ha cambiado hoy? ¿Sigue tal cual? ¿Aún su propia familia o no? ¿Sí o qué? Dígame cuántos de nosotros, hermano, hemos sido rechazados. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido rechazados? Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, su propia casa. Escuche, y cuando usted le predique a su familia, a sus amigos, una y otra, y le rechacen, no le consideren, usted limpie su sandalia, hermano. Usted vaya más allá, ¿sabe por qué? Porque usted va a encontrar una familia maravillosa que sí le va a reconocer, que sí le va a honrar, que sí le va a amar, que sí le va a abrazar. Se lo digo por experiencia propia. Hoy hemos vivido ese amor maravilloso de lo que significa ser hermanos, ¿sí? No llamarnos hermanos por decirnos hermanos. Pero uno también tiene que tener precaución porque hay gente que dice ser hermano y no son cristianos. Por eso uno tiene que estar alerta. Pesar los espíritus, dice la palabra. El cristiano, el espiritual, dice la palabra, todo lo juzga. Todo lo juzga. No, usted está equivocado porque como usted juzga, será juzgado. Sí, por supuesto.
Y yo quiero que la gente me juzgue según mis obras, según cómo actúo, según lo que hago. No por mis dones, no por lo que predico, sino cómo son mis obras. Porque yo voy a hacer lo mismo con usted. Yo voy a ver cómo usted actúa, yo voy a ver cómo usted habla, voy a ver cómo usted actúa con los hermanos. Además, porque es una responsabilidad de aquellos que estamos en el liderazgo, aquellos que tenemos discípulos, aquellos que tenemos gente atrás. Hay una responsabilidad, una preocupación de los pastores. ¿Usted cree que todas las ovejas, supuestamente ovejas que hay en el redil, en la congregación, en su iglesia, son todos cristianos? Equivocado. No es así. Así que tenga cuidado. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Tienen que crecer? Sí. ¿Tienen que madurar? Sí. Estamos todos en ese proceso. ¿Somos todos perfectos? No, hermano. Lejos de eso, absolutamente. Pero tenemos que pesar los espíritus. Tenemos que pesar los espíritus. Versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios es veraz. Uno de los atributos más maravillosos que tiene nuestro Dios. Dios es veraz. Verdaderos, dice, y justos. Dios es justo, hermano. Los juicios de Dios son justos. Por eso, cual sea la situación que usted esté viviendo, cual sea lo que yo esté viviendo, nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Y entregarle nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestro quebranto al Señor, decirle, Señor, obra tú, papá. Obra tú porque yo no puedo. Si yo pudiera hacer justicia, hermano, si nosotros tuviésemos la cabeza de Saúl, ¿cuánto le cortaríamos la cabeza a Saúl? Pero David tuvo misericordia. David ni siquiera levantó palabra en contra de Saúl, aun cuando Saúl lo miraba como enemigo, David seguía mirando a Saúl como su Señor. Eso se llama lealtad. Eso se llama lealtad. Era el ungido de Jehová, decía David. Qué tremendas palabras, ¿no? Qué increíble como el ejemplo de David, hermano, para nosotros lo es ciertamente, pero no hay temor en nosotros. Hablamos del hermano como si nada, hablamos de la iglesia. Mire, yo le quiero dar un consejo a quien sea que me esté viendo, escuchando en esta hora. No hable mal de su iglesia. Si hay un error, vaya y convérselo con sus líderes. Pero no hable mal de su iglesia. Es feo, eso no corresponde. Se lo digo con mucho amor, con mucho cariño. Tengo hermanos acá, en Ivic, que tienen su iglesia local. Y siempre les digo lo mismo. Hermanos, somos iglesia. ¿Sí? Somos hermanos, somos familia. Usted tiene que entender que como usted está siendo nutrido acá, usted tiene una responsabilidad de entregar eso en su congregación. Es una responsabilidad que todos tenemos. Usted está recibiendo bendición acá, comparta esa bendición con sus hermanos allá. Sí, lo que pasa, hermanos, que aquí, es que allá, es que el pastor, es que los líderes, vaya y converse eso. Sea usted la piedra en el zapato para que esa congregación crezca. Ayuda a su pastor, ayuda a sus líderes, sea parte de la bendición, que Dios le use ahí. O usted quiere buscar aprobación. Porque si usted quiere buscar aprobación, está mal. Hermano, a mí no me interesa vuestra aprobación. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. Dios me libre de agradar al hombre, hermano. Dios me libre de agradar al hombre. Y le voy a corregir, aunque a usted no le guste. Y si no le guste, se da media vuelta y se va, problema suyo. Usted no va a crecer. Si usted quiere que le digan todas las cosas buenas que usted quiere escuchar, usted está equivocado. A usted le falta crecer y madurar mucho. Si usted cree que su líder está mal, bíblicamente, muéstreselo. Es su responsabilidad también corregirme si es que yo estoy mal, con respeto, con amor, con cariño. Así lo dice la palabra, entre ustedes, entre los hermanos. Hermano, hay que hacerlo. Pero déjese discipular también. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tienen poder sobre estas plagas, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínense, aún con todo lo que está pasando, aún así, con este dolor, que no este sufrimiento, al día de hoy sigue ocurriendo lo mismo. En vez de levantar su mirada al cielo, pedir perdón, quebrantarse, hermanos, siguen blasfemando el nombre de nuestro Señor. Dígame si no son personas malas y perversas. Al día de hoy sigue ocurriendo lo mismo. Y el mundo que dice, no, es que ¿de dónde está Dios? Dios no existe, porque si Dios existiera, si Dios existe. ¿Y por qué no le da un alto al mal? Porque si le da el alto al mal,
Tendré que condenarte a ti y mandarte a condenación, y Dios desea que tu corazón sea quebrantado, y no sea que a lo mejor este otro año tú vivas un quebranto tan fuerte que Dios capture tu corazón y tú aprendas a conocerle. Y eso es lo que Dios desea. Hermano, si Dios hubiese puesto juicio, hubiese cortado el mal hace muchos años atrás, tal vez usted y yo no estaríamos acá. Yo no estaría predicando. A los 18 años fui transformada mi vida. A los 18, hermano, fue transformada mi vida. Llevo 20 y no sé cuántos años predicando, sirviendo al Señor, corriendo, apasionado, sirviéndole rectamente. No, hermano, qué ejemplo de nada soy yo. De nada, no me mira a mí. Si usted cree que yo le bendigo a través de lo que el Señor pone en mi corazón y enseño, amén, tómese de eso. El resto de verdad que no soy ejemplo de nada. De nada, hermano. Usted mire la cruz, usted mira a Cristo. No ponga su mirada en el hombre. Ahora, si usted ve ejemplos buenos en aquellos siervos y siervas que Dios pone delante, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Que los hay? Por supuesto que los hay, hermano. Por supuesto que los hay. Pero no ponga su mirada en las cosas del hombre, hermano. 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y morían de dolor sus lenguas. Mire, Éxodo 10, 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Vuelvo y reitero, vamos a ver constantemente una sombra de lo que fue la salida del Éxodo, sí, del pueblo hebreo hacia Canaán. 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Esto viene ocurriendo hace muchos años. Y el agua de este se secó, dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Isaías 11, del 15 al 16. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera en que hubo para Israel el día en que subió de la tierra de Egipto. Secará, hermano, el Éufrates, tal cual ocurrió cuando el pueblo pasó como por tierra seca. Exactamente igual. 13, 14 y 15. Dice: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia, esta alianza, este anticristo que es mencionado en el capítulo 13. Y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermano Cris, usted me está diciendo que a pesar de toda esta situación, sigue habiendo gente que está perseverando acá. ¿Qué le dice este versículo? Pareciera que sí o no. Qué tremendo, ¿no? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este versículo en ocasiones es mal interpretado y se cree que, como dice, y guarda y vela, está hablando del capítulo 25 de Mateo, el cual describe las 10 vírgenes, por lo cual la iglesia sigue estando acá. Hermanos, un versículo mal interpretado, versus un montón, una chorrera de otros versículos que avalan incluso las otras 2 teorías de que es antes y en medio de la tribulación el arrebatamiento. Este es el único versículo, uno de los muy pocos versículos que usted encontrará, y que además
se le da una incorrecta interpretación. Recuerde que en el periodo de tribulación y gran tribulación va a haber persecución, sí. ¿Va a haber arrepentimiento? Sí. ¿Van a haber gente que perseverará? Sí. ¿Va a haber gente que saldrá de acá aún perseverante? ¿Qué lo dice la palabra? ¿Qué le dice la palabra? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿A qué se refiere con guardar la ropa, hermano? Guardarla en el ropero y dejarla ahí para que no les pase. No, hermano, guardar sus ropas son sus vestimentas. Esto es una metáfora, no es literal. Es figurativo para entender que nuestras vestimentas tienen que ser santas. Es así como vemos en el libro Apocalipsis vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Eso tiene que ver con la santidad, con mantenernos alejados de lo que significan las cosas del mundo. Para nosotros como iglesia tenemos que estar velando, porque la iglesia será arrebatada, hermano. En cualquier momento, Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Mire, Mateo 24, Mateo 24, 43, 44, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados como el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto habla de velar. No en este tiempo, porque la iglesia será arrebatada en medio de la tribulación. Tribulación 3 años y medio, arrebatamiento, gran tribulación 3 años y medio, copas de ira. Apocalipsis 3:3, escuche, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hermano, estos versículos, este Apocalipsis 16, para la iglesia es conocimiento. Para usted y para mí es información, es instrucción, es entender los tiempos. Punto. Para aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, es una advertencia. Este Apocalipsis 16, hoy, es un evangelio para aquellos que no conocen, que creen que Dios es amor, es misericordia, sí, es bondad, sí, que es bueno, sí, eternamente. Pero Dios es fuego consumidor y usted tiene que entenderlo. Le guste o no le guste, lo crea o no lo crea. Quiera sí o no entenderlo, Dios va a ejercer su juicio. Aunque usted lo niegue. Si usted dice, no, Dios no cree, si usted no, Dios no existe, si usted no cree en Dios, Dios no dejará de existir. Usted puede decir, yo no creo en la ley de gravedad. ¿Usted cree que porque no cree en la ley de gravedad, hermano, usted va a estar saltando 100 metros porque usted no cree en la ley de gravedad? Tírese del 20º piso, conchazo que se va a dar en la tierra y se va a morir. Aunque usted no crea, las leyes espirituales existen, la moralidad de Dios está, el juicio de Dios se viene para todos aquellos que han rechazado a Cristo. A la iglesia esto es conocimiento, pero también es un quebranto para entender, hermano, si usted no está haciendo nada, si usted no está obrando, si usted no está evangelizando, esto es para que la iglesia de Cristo, usted y yo, alcancemos a aquellas personas que aún no han sido alcanzadas. Ese es el objetivo. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la gran guerra, la gran batalla, final de todo, en Armagedón. Segundo de Reyes 23-29, en aquellos días Faraón Necao, ¿por qué tengo Necao? ¿Está bien? Rey de Egipto subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Armagedón es un término bíblico que se usa para referirse al lugar que tendrá lugar la batalla final. ¿Sí? La batalla final que está al concluir las copas y el periodo de gran tribulación. Entre las fuerzas del bien y el mal, Dios Todopoderoso, ¿sí? Los ángeles, sus santos y todo esto demoníaco, satánicos que están operando acá, que son ni más que menos Satanás, la bestia, las 10 naciones, estos reyes que se levantaron no solo contra los santos, los profetas, sino contra el pueblo de Israel, que nos van a sitiar, todo aquello. La palabra proviene, esta palabra de Armagedón proviene de la palabra hebrea Armagedone, que significa monte Megido. Por eso les mencioné Segundo de Reyes, capítulo 23-29. A unos 88 kilómetros aproximadamente al norte de Jerusalén. Si usted ve en Google Maps Jerusalén,
a los 88 kilómetros hacia arriba, hacia el norte, se encuentra esto, el monte Meguido. Usted lo puede buscar, es más, lo puede visitar. Hay ruinas que están ahí desde el Antiguo Testamento y otras que fueron levantadas, de hecho están divididas por un tronco. Hay bastante información al respecto y video de judíos que andan por ahí en varios canales que yo he visto bastante bonito, que uno puede ver todo este tipo de cosas y que describen en este monte Meguido lo que va a acontecer o lo que es la guerra del Armagedón. Vemos la siguiente profecía con 2000 años de diferencia entre verso y verso. Escuche, Zacarías 12, 10, 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Este es Jehová hablando. ¿A quién traspasaron? ¿A Dios? ¿A nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Meguido. Acá, esos versículos del 10 al 11 de Zacarías abarca tantas cosas, hermano, incluyendo este versículo 16 del capítulo 16 de Apocalipsis. Está todo profetizado, iglesia, todo. Versículo 17. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel, última copa, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, concluido está. Está, hermano, no hay más vuelta, no hay más que darle. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 11:13, Apocalipsis 11:19, como podemos ver, es una constante que cada vez que hay advertencias, como en Mateo 24, y juicios, como en Apocalipsis, hay terremoto. Solo que como los que corresponden a la gran tribulación, en este caso son devastadores. Estas señales que están ocurriendo, lluvia en lugares donde no ha llovido nunca, terremotos donde no ha habido terremoto jamás en la historia de la humanidad. Hoy día, si hay algo que ha aumentado, es eso. Pero lo dice Apocalipsis, o sea, lo dice Mateo 24. Bueno, no solo Mateo 24, sino Apocalipsis, entendiendo que desde el versículo 3 al versículo 8 de Mateo 24, habla de un periodo llamado principio de dolores o dolores de parto, que son los 4 primeros sellos abiertos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Esos dolores de parto, lo anuncio, lo informo, aviso, no es tribulación. Los 4 primeros sellos que se abren del rollo que vimos en el capítulo 5, en el capítulo 6, las 4 primeras bestias, jinetes, caballos, no es periodo de tribulación. No es periodo de tribulación. O sea, lo que estamos viviendo, hermano Cris, es, ¿ya se abrieron esos sellos? Sí, estamos en la tribulación. No, hermano. No es tribulación. Hermano Cris, ¿en qué se basa? Mateo 24. Vaya a ver Mateo 24 del 3 al 8 y se va a dar cuenta que todo eso cuadra perfectamente con lo que está ocurriendo en Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, si mal no recuerdo también. Exacto. Tal cual. El sexto sello ya es gran tribulación. O sea, entre el quinto y el sexto sello está el cambio de la tribulación a la gran tribulación. Hermano Cristo, entonces en el capítulo 6, ¿dónde anuncia la tribulación? No es anunciada. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque nadie sabe el día ni la hora. Y la iglesia es arrebatada en medio. Pero para nosotros hay señales. ¿Qué? ¿Qué es lo que comienza la tribulación? El pacto, el acuerdo de paz. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Daniel 9:27. ¿Y cuándo se revelará? En medio. Mateo 24:15. La abominación desoladora. 2 Tesalonicenses, capítulo 2.
Hay material contundente y estudios que hemos venido haciendo hace mucho tiempo para comprender todo esto. Al final respondo dudas y preguntas y consulta, iglesia. No hay problema. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Esto va a pasar todo allá, en Tierra Santa. Es el reloj profético, iglesia. Es el reloj profético. Apocalipsis 14, 9, 10. Apocalipsis 14, 9, 10. Esto lo vimos en el cántico de los 144.000. 9, 10 corresponde al mensaje de los 3 ángeles. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Se da cuenta por qué es importante mencionar esto, la ira de Dios, el juicio que viene sobre las naciones, para que la gente entienda, pero ¿cómo escapamos de eso? En Cristo Jesús. Ah, ok, yo quiero escapar. ¿Quiere recibir a Cristo como suficiente Salvador? Sí, pero usted tiene que posteriormente obedecer sus mandamientos. Si usted realmente está arrepentido de su vida, de los pecados que usted hizo, usted tiene que, si usted le llama Señor, usted tiene que vivir como si fuera su Señor. Lucas lo dice. Porque me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo. Entonces no, sí, pues, usted tiene que dejar su vida pasada, vicio, pecado, inmundicia, borrachera, idolatría, todo, iglesia, todo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, eso suena muy difícil, sí, pero en Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, en abundancia, en escasez, en enfermedad, en salud, en todo tiempo. Bendecirá Jehová, Yahweh, nuestro Dios Todopoderoso. La única manera de escapar a todos estos juicios es ¿cómo? En Cristo Jesús. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Es la manifestación. ¿Por qué? Porque si estoy demostrando que realmente soy un hijo de Dios, no por lo que digo, no por lo que hablo, no por cómo predico, no porque creo. Hermanos, si los ángeles creen y tiemblan, ¿tienen más temor los demonios? Dije los ángeles, no los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Hay cristianos que ni siquiera tiemblan. No tiemblan, hermano. Sin ningún tipo de temor contra nuestro Señor. 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. La destrucción de este terremoto va a ser tan grande que no va a haber isla. Toda isla huyó, no hay islas, desaparecieron las islas. Pero hermano Cris, ¿cómo? Así lo dice. ¿Qué quiere que le diga? ¿Pero cómo es eso posible? I don't know, no lo sé. Y los montes no fueron hallados. ¡Pum! Todo plano. Pero hermano Cris, ¿cómo es posible esto? No lo sé, hermano. ¿Quiere averiguarlo? ¿Qué es a ese tiempo? Yo no quiero quedarme ahí. Salvo que mi padre diga, hijo, quédate y tu recompensa será grande. Papá, mi recompensa ya es grande, lo hago por amor a ti. Amén, hermano. Mi recompensa ya es grande, nuestro galardón, hermano. ¿Qué más galardón? ¿Qué más bendición quiere? Pero ahí tienen los cristianos buscando bendición de Dios. Más bendición, como que ya no es suficiente el amor, la misericordia de nuestro Padre. ¿Qué hice? Versículo 21 y finalizo con esto. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por toda la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Qué tremendo lo que está ocurriendo acá, aún después de toda esta situación, aún después de todo el quebranto, de todos estos juicios derramados, la gente sigue blasfemando el nombre de nuestro Señor. Al día de hoy sigue ocurriendo mucho, sigue pasando exactamente igual. Mire, quiero finalizar con esta última observación.
Si se dieron cuenta, y se lo mencioné al principio tal cual, son desarrolladas estas copas de ira que son las mismas plagas que ocurrieron en Egipto, por mano de su líder Moisés, este profeta, este líder de Dios, que es mencionado incluso hasta acá en el libro de Apocalipsis. Ocurrió lo siguiente ahí. El faraón no los quería libertar, no los quería soltar. Comienzan las plagas para mostrar Dios quién es Dios, todopoderoso, Yahweh, Jehová de los ejércitos. Y cuando esto concluye, empiezan a pasar todas estas plagas que la última finalmente hace que el pueblo sea liberado se supone que ir a Canaán. Se supone que ir a Canaán. Ahora, si ustedes estudian bien la palabra, el propósito era llevarlo a Canaán. ¿Dios sabía que iban a llegar a Canaán? No, al menos no esa generación. Toda esa generación tuvo que ser destruida. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede llegar a Canaán con una mentalidad de Egipto. Escuche, anote esto. Usted no puede llegar a Canaán con la mentalidad de Egipto. Por eso la palabra dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si usted no entiende que usted es parte de este reino espiritual, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, ¿qué? Es espiritual. Nuestras armas son poderosas en el espíritu. Hay que entenderlo. Todavía no lo entendemos, ni usted ni yo. No lo hemos comprendido. Cuando lo entendamos, las cosas van a fluir de una manera distinta. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Va a empezar a haber avivamiento, hermano, cada vez más grande. Se lo aseguro. Va a empezar un avivamiento cada vez más grande. Periodo de tribulación, usted verá. Lo que sus ojos no han visto jamás en su vida, va a empezar a ver cómo el Espíritu de Dios se va a empezar a mover a través de su iglesia. Porque la iglesia se mueve cada vez que está más en opresión. El pueblo de Dios, lo vemos bíblicamente. Luego viene la gran tribulación con los 2 olivos y la predicación de los 144.000. Otro avivamiento más. La gente va a estar entregando su vida a Cristo. Los van a estar matando, hermano, aún a conciencia sabiendo lo que están haciendo. Eso tiene que ser un gozo para nuestra vida. Mateo capítulo 5 lo dice. El sermón del monte. Bienaventurados, dichosos, dice la palabra. Si alguno de nosotros sufrimos por causa de Cristo, bienaventurado, dice la palabra. El pueblo no fue llevado a Canaán. Iba a ser llevado a Canaán, sí, pero una generación posterior. Porque una generación posterior tenía que ser transformada su mente para poder poseer la tierra de Canaán. Pero esa gente que salió de Egipto estaba con esa mentalidad de esclavitud, de siervo, de esclavo. ¿Qué mente tiene usted, hermano? Usted no está alcanzando las bendiciones que Dios tiene. Usted no está llegando a Canaán porque aún tiene su mentalidad de siervo, de esclavo. Y no me refiero a no ser siervo de Dios, me refiero a ser siervo de este mundo. Usted no está entendiendo esto. Usted cuando logra entender cuál es el reino de Dios, usted le va a dar lo mismo todo el resto. Todo el resto, todo lo que hay en este mundo va a ser un medio. ¿Un medio para qué? Para alcanzar a otros, para hacer de bendición a otros. Todo. Toda esa generación tuvo que morir en el desierto. ¿Dios los sacó de dónde? ¿Sí? De Egipto, con todas estas plagas, para llevarlos a Canaán. Todas estas plagas que están ocurriendo en gran tribulación en la liberación del pueblo de Dios, bendito sea el Señor, para que estemos en este reino milenial que viene y posteriormente una eternidad para con Dios. Cielo nuevo y tierra nueva. Usted está dando vueltas en el desierto. Para eso lo sacó Dios. Usted lee la palabra. El Señor sabía que ese pueblo, esa gente, no iba a llegar a Canaán. No llegó. Josué y Caleb, todos. De toda esa generación, Josué y Caleb, solo 2 llegaron a tierra prometida. El resto no. Y el Señor los sacó para estar en el desierto. Para que sus mentes sean transformadas. Porque aún traían la idolatría de Egipto. Yo no sé si a usted aún sigue teniendo esa idolatría. Yo no sé si usted aún todavía sigue mentalizado. Esclavo, mire, se lo quiero ilustrar de esta manera. ¿Sabe usted cómo se retienen los elefantes? A los elefantes cuando son pequeñitos les colocan un cepo, ¿sí? Una cadena a sus patas, a una de sus patas, con una estaca al piso. Y el elefante no puede moverse. No puede moverse, sabe que no puede moverse. Y lucha, y lucha, y lucha, y por más que luche, se les da comida y todo. No puede, no tiene la fuerza suficiente.
porque en esa pata tiene un cepo de metal con una cadena a tierra. Tendrá 1 o 2 metros de largo, qué sé yo. No puede sacarla. Y él comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pensando que la cadena es más fuerte que él. Llega un momento en que él es un elefante tan grande, con tanta fuerza, que de un puro tirón puede arrancar todo eso, pero no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque creció con la idea de que su pata está anclada y que la cadena es más fuerte que él. Jamás va a poder salir de ahí. ¿Sabe usted cuánta gente está anclada a resentimiento, a rencores? Cómo Satanás les tiene cauterizadas las cabezas, sus mentes, sus conciencias, y que la única forma en que ellos sean libres por medio del Evangelio, que usted y yo tenemos que predicarles. Aún dentro de las congregaciones, cristianos, hermanos y hermanas, siguen siendo anclados a una estaca con cadenas de resentimiento y rencor y rechazos, y que aún no han podido superar. Iglesia, yo le estoy hablando de dos cosas. Usted es cristiano, tal vez usted esté viviendo esto. Depresión, angustia, ansiedad. ¿Por qué? Suelte eso. Esto viene del espíritu, hermano. Esto es Dios hablando a su corazón, a su espíritu. Yo no sé qué le estoy hablando hoy día. ¿Qué está hablando? El Señor te está diciendo, suelta esos resentimientos y rencores. Quiero bendecirte, pero no puedo porque estás anclado a rabias, a rencores, a rencillas. Estás polulando en el desierto y dando vueltas cuando nadie te persigue. Los carros del faraón quedaron atrás. Ya fueron destruidos en el mar muerto. Ya fueron aplastados. Nadie te persigue. Eres libre. Quiero bendecirte y no puedo bendecirte, dice el Señor. La única manera en que usted sea transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Déjese de ver tele, déjese de perder su tiempo, déjese de leer tonteras, déjese de tanto jajá y meme y tonterías. La única forma de llegar a tierra prometida, hermanos, es cambiando nuestra mente. La única manera. No con eso dejamos de ser cristianos. Seguimos siendo cristianos. Aún con falla, aún con falencia, aún con errores. Seguimos siendo hijos de Dios. Pero Dios desea bendecirnos. Y porque ha depositado talentos, dones en nosotros. Y desea que nosotros seamos usados. Pero usted no va a ser usado hasta cuando usted no entienda cuál es su responsabilidad. Yo esto lo he ilustrado en muchas ocasiones de la misma manera. Georgito, mi hijo, uno de mis hijos, le encantan los vehículos. Le encantan los autos. Ese loco, motores, le encanta mucho. Yo creo que el sueño de este loco es tener un, qué sé yo, un Bugatti, un Ferrari, esos autos. No por lo que significa el lujo, no, sino porque el sonido, no sé, una cuestión que le va a hacer de loco. Si yo tuviese todo el dinero del mundo, nica le compro un auto de eso. ¿Usted sabe lo que significa llegar a 100 kilómetros por hora en 3 segundos? O sea, a los 200 llego en 6. Usted sabe que la primera acelerada ese loco se mata. ¿Le daría eso yo? No. ¿Por qué? Porque lo pierdo. Dios también no nos da las bendiciones, porque usted y yo nos podemos perder. Dios no le quita el aguijón en la carne. Hola. Dios no le va a quitar el aguijón en la carne. Y yo le pido a Dios que no me quite el aguijón en la carne. Que Dios no me dé más de lo que yo no puedo administrar. Yo le pido a Dios, Padre, no me des más. Yo me voy a ensoberbecer. Padre, no añada más conocimiento a mi vida si voy a ser altivo, si me voy a apartar de ti, papá, por favor, te lo ruego. Quita todo en mi vida, todo cuanto sea necesario, pero tu presencia no la quites de mí. ¿Sabe qué? Hubo muchos años atrás en que Dios quitó todo de mí, todo. Cuando le digo todo, es todo. Yo no fui un hijo pródigo. Yo fui Nabucodonosor, anduve como las bestias, tal cual. Yo sé lo que significa eso. ¿Sabe por qué? Por altivo y soberbio. Y cuando Dios me quitó todo por no quitarme su presencia, yo lo doy gracias a Dios. Porque crecí y maduré. ¡Fua! Pero el quebranto que tuve, la vergüenza que tengo, la afrenta que hay en mí, la vergüenza, hermano. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido así, soberbio y altivo? ¿Cuántos de nosotros no tuvo que quebrantarnos fuertemente nuestro Dios para aprender, para crecer, para madurar? Yo te llamo a ti, hijo pródigo, aquel que tú me estás viendo, quien sea que tú me estés viendo. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de hacer las paces. Papá te está esperando, nadie te reprocha. ¿Quiénes son los que te juzgan? Le dijo a María.
esta mujer juzgada por otro hombre. ¿Quiénes son los que te juzgan? En Cristo somos nuevas criaturas. Es tiempo de hacer la obra, de alcanzar a aquellos que están lejos. Iglesia, espero que haya sido de bendición esta palabra. Dudas, preguntas, consultas, les leo los comentarios. Y es así como finaliza este tremendo capítulo. Espero que haya bendecido vuestras vidas. Recuerden, en este código QR, al escanearlo con su cámara fotográfica, con su cámara del móvil, usted va a llegar a todas mis redes sociales. Un montón de links hay ahí. Peticiones de oraciones, mi canal de difusión de WhatsApp, algún contenido gratuito que también estoy regalando, algunos videos, etcétera. Para que me sigan. Gracias por su apoyo, gracias por su like, comenten y les deseo que tengan un día bendecido. Hasta luego. Chao, chao.